Hoy, jueves, hoy corrijo, hoy 31 de mayo de 1990, estoy hoy desfasado, hoy 31 de mayo de 2023, nos reunimos en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de continuar con el programa La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y tenemos para el caso la emboscada de la cuadrilla 29 de las FARC a la Policía Nacional en el área rural del municipio de La Cruz, Nariño, en hechos ocurridos en el año 2000. Este fue un hecho criminal perpetrado contra una institución que no ha hecho sino servirle a los colombianos y que, en venganza de los criminales de las FARC por otros golpes que han recibido en distintas partes del país y como parte de una de las oleadas terroristas que realizaron simultáneamente en diferentes lugares del territorio nacional, se produjeron estos hechos. Lo que vamos a ver hoy es atroz. Ya hace unos meses habíamos visto aquí un contexto de otras acciones terroristas de las FARC contra este municipio, pero lo que vemos hoy van a ser tres eventos diferentes en un periodo de 15 años que se suman a esos que ya vimos y que no son todos, sino que siguen siendo parte de la acción criminal del narcoterrorismo comunista contra las instituciones, contra la población de la región de Río Mayo, en el oriente del municipio de Nariño, occidente de la cordillera oriental, o mejor del nudo, porque allí todavía está en plena formación las tres ramas de las cordilleras en Colombia. Caso interesante, triste, pero es una realidad que ponemos sobre el tapete para recordar la memoria de nuestros policías asesinados Mi y de coronel, los... Señor. desde mediados del siglo XX, el Partido Comunista Colombiano y su brazo armado, las FARC, se asentaron en diferentes regiones de Colombia, desatando una barbarie que acumula miles de acciones criminales contra los colombianos. Violencia que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias oleadas de criminalidad comunista, siempre justificadas con mentiras por sus gestores y en los últimos años enfatizada en zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video institucional con el que nuestra fundación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes del municipio de La Cruz, en el departamento de Nariño, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista y las cuadrillas de sus fuerzas armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales.
Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles de la subregión del río Mayo y en particular del hermoso municipio de La Cruz en el departamento de Nariño? El departamento de Nariño, igual que los departamentos del occidente de Colombia, corren de noroccidente hacia suroriente. Tienen como se nota en el mapa, con el puntero, corre en ese sentido. O sea, tiene una inclinación de más o menos 120 grados sobre el terreno o sobre el mapa, todo su área geográfica. Y toda la parte montañosa del nudo de los Pastos y el nudo cordillerano donde se inicia a trifurcar la cordillera andina, está asentado sobre la mitad del departamento hacia el sur oriente, desde el centro al oriente. Y el departamento, como lo vemos aquí en este mapa resaltado en verde, en esta infografía, es la esquina más suroccidental de Colombia. Tiene dos límites internacionales importantísimos, uno con el Mar Pacífico en sí, en todo su conjunto, quiere decir que tiene costas enfrentadas con el Oriente Asiático en profundidad y que tiene límites de 581 kilómetros terrestres con el estado, con el país Ecuador, y que en esa zona tiene una gran cantidad de bahías, ensenadas, de islas, islotes, y entre más y avanza hacia el norte, mucho más tropical, mucho más rico en aguas, en mangle y en una riqueza fluvial marina que es prácticamente única en el planeta. Solamente Ecuador y parte del Cauca y el Chocó lo tienen, el valle, pero no tiene ni el Perú ni ningún otro país esa riqueza por la condición o la ubicación geográfica sobre el Ecuador. No me refiero al Ecuador, es el eje del Ecuador que parte el planeta en dos. Y al oriente, al descender, al subir la cordillera y descender, entra directamente al departamento del Putumayo o a la bota caucana, y en ese de descenso dramático del terreno va conformando la selva amazónica. Es un departamento de unas características esenciales. El centro cordillerano es tierra volcánica en su mayoría. Recordemos, está ubicado sobre el cordón o el cinturón de fuego de los Andes, y por eso sus tierras son tan verdes, sus paisajes son tan verdes, sus tierras tan negras y su riqueza agropecuaria tan excepcional en la parte de la cordillera. Pero geográficamente también caracteriza los núcleos humanos de una manera dramática. Lo parte en dos. Desde el centro del departamento hacia el occidente es completamente habitado por etnias indígenas y por raza negra, y hay una mixtura, una mezcolanza, una mezcla, un mestizaje muy interesante. Y al oriente, entonces, está una buena parte de ocupación de personas de origen español, pero también en mestizaje con los indígenas, y hay una región indígena de unas etnias que son completamente diferentes a los tropicales de la selva pacífica. Y la región del río Mayo es la más pequeña. Esta subregión está enclavada en todo el oriente del departamento, limitando con Putumayo, Cauca, y con una cercanía muy rápida al departamento del Huila. Aquí lo vemos más resaltado en rojo, y vemos que los municipios que rodean a el municipio de La Cruz, todos tienen una desafortunada historia reciente en las últimas 3, 4 décadas de presencia terrorista, ya que los delincuentes que están aquí en Putumayo, en la Bota Caucana y Caquetá, que son muy cercanos, o sea, se mueve este territorio, y sur del Huila, no es tan lejos, se mueven todos los intereses estratégicos del bloque sur y la integración con el Comando Conjunto Central y con el bloque oriental de las FARC. Además de ser el nudo cordillerano, el nudo del macizo de los Pastos, el nudo donde se trifurca la cordillera y nacen los ríos, es de un valor supremamente estratégico para las guerrillas del bloque sur y oriental. Entonces, moverse por esta cordillera es parte de su ejercicio delictivo, y el municipio de La Cruz, por estar ubicado en un sector tan valioso que desciende a la Bota Caucana
y queda prácticamente en el Putumayo o en el Caquetá, le sirve a las FARC como un punto de cruce interesante para ascender a la cordillera, descender al occidente y salir al Pacífico, o seguir el curso sur o occidente por la cordillera, llegar a Ecuador, o al contrario, sur-oriente y llegar al Perú, como lo vemos en esta parte del mapa. El municipio está construido o edificado sobre la base de la cordillera, sobre algún pequeño valle que se forma en medio de las montañas. Lo vemos aquí, como en todo Colombia, lo más resaltante es su plaza central, su iglesia o su catedral o su capilla principal, resaltando la plaza mayor o la plaza de gobierno, como todas las construcciones españolas, siguiendo esa herencia que nos dejaron. Pero ya al mirar su riqueza en el ecosistema y en la producción agropecuaria, es un municipio sencillamente hermoso. Vemos aquí las especies de valles que se forman dentro del sector cordillerano, verde completamente, es un verde muy, muy marcado, más marcado inclusive que la sabana de Bogotá. Esa zona nariñense, al recorrerla, se queda uno extasiado viendo esos paisajes que son mucho más vibrantes que la misma sabana de Bogotá, que es hermosísima. Tiene unas características muy especiales, la tierra es completamente negra, así es de que producto de clima frío que se arroje la semilla al piso con absoluta seguridad nace, porque además es una zona muy húmeda. Y vemos que tiene unos aguas termales, unos baños termales que son, además de una belleza natural, un atractivo turístico que está completamente olvidado por los colombianos debido a la presencia de los bandidos. Y en la parte alta de la montaña encontramos todavía bastantes especies de los osos de anteojos, que son uno de nuestros patrimonios y uno de los animales más hermosos que hay sobre el planeta. Todo eso para decirles que desafortunadamente tanta belleza, tanta riqueza natural y tanta potencialidad agroindustrial y agroturística, etcétera, completamente sometida al arbitrio de los terroristas. Se firmó un pacto con el señor Santos y ahora están volviendo a aparecer allá con las mismas y haciendo los mismos daños, ahora a órdenes de tal mordisco. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la sangrienta emboscada y asesinato de 9 miembros de la Policía Nacional por terroristas de las FARC en área rural del municipio de La Cruz, Nariño, en julio del 2000? Bueno, el primer responsable es el responsable político, que es el señor Andrés Pastrana. Todos estos actos ocurrieron durante su desgobierno, que se arrodilló ante las FARC. Y los cabecillas principales que lo dijeron son este terrorista que está aquí en la parte izquierda, alias Pablo Catatumbo, y el Gago Joaquín Gómez, que era el jefe del Bloque Sur. Como vemos por la ubicación, estaría dentro del área que agredía permanentemente este terrorista Pablo Catatumbo. Pero fue una acción combinada y coordinada de los dos grupos, del Bloque Sur y el bloque, o el autodenominado Comando Conjunto Central. Y los que dirigieron, como llaman ellos en su jerga, en su lenguaje terrorista, el Estado Mayor que dirigió toda la acción ya en el terreno son estos 4 bandidos que están aquí: Pacho Chino, Pascuas, su segundo alias Jairo, y alias Aliche. Entonces tenemos que es un conjunto de acciones de las FARC debido a la debilidad de un gobierno, y los unos tienen responsabilidad por acción criminal y los otros por inacción política y por falta de gobierno, de ejercer la autoridad. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos de la sangrienta emboscada y el asesinato de 9 miembros de la Policía Nacional por los terroristas de las FARC en el área rural del municipio de La Cruz en julio del 2000? Pues aquí hay que resaltar algo que yo dijimos en alguna otra conferencia, en alguna otra videoconferencia.
y es que desde que aparecieron los gobernantes de izquierda en Nariño, Parmenio Cuéllar, Antonio Navarro, se me escapa el apellido, las FARC crecieron de forma dramática y creció el narcotráfico. Ellos dicen que lo combatieron, pero parece que sus teorías de abrazos y no balazos también multiplicaron la presencia de los grupos criminales en la zona. Entonces, la parte política hay un elemento todavía sin aclarar, sin establecer por qué las FARC crecieron en todo el departamento de Nariño durante esos gobiernos. Ahora ya en la parte armada, la octava conferencia de las FARC en el año 93 determina que hay que incrementar la acción terrorista sobre 30 ciudades con sus contornos geográficos. Y obviamente las ciudades de Pasto e Ipiales tienen unos contornos geográficos muy grandes que se extienden hasta el Amazonas. Entonces había que crecer, aumentar las acciones y por eso tenemos que a partir del 93 se presentan distintos episodios criminales en Nariño como consecuencia del ordenado en la octava conferencia, Verbigracia, el asalto a la patrulla que se movilizaba entre Puerres y la cordillera más alta en Nariño, donde asesinaron a varios soldados del Grupo Cabal, el asalto a la base de Patascoy, la continuidad de asaltos criminales contra distintos municipios que mencionamos ahí de Nariño, y este en específico que estamos analizando hoy, que fue en plena época de los diálogos del señor Pastrana con los terroristas en el Caguán. Eso quiere decir que lo que se estaba negociando en el Caguán era una farsa, era un show, era una mentira, no tenía nada de real, era un estratagema de engaño de los partidos de la FARC para avanzar en su proyecto con la venia del señor Pastrana, que estaba pensando en su premio Nobel, y de dos negociadores de paz que tuvo, primero Víctor Ricardo y después Camilo Gómez, que ni sumaron ni restaron y sí gastaron una gran cantidad de presupuesto, además de la connivencia por falta de carácter que tuvieron para que las FARC causaran tantos daños al país. Fueron muchas las oleadas y acciones terroristas, aquí las hemos visto, departamentos de Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia, Santander, fueron blanco permanente de acciones terroristas en los 4 puntos cardinales de cada uno de esos territorios, inclusive Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Arauca, en particular el triángulo ABC y el Meta, que toda la vida ha sido afectada por los terroristas, completamente golpeado y con unas maniobras de grupos grandísimos, con acciones de carros bombas, la aparición de la holandesa, parte de los grupos urbanos, las acciones del Tornillo Lozada y la lista sigue. Como ya lo hemos resaltado, para esa época el Mono Jojoy tomó la decisión de incrementar los grupos de pisasuaves. Entonces ya no solamente en el bloque oriental se preparaban en los campamentos del Mono Jojoy, sino que se preparaban pisasuaves en cada uno de los bloques en todo el país. El Cauca tuvo sus centros de entrenamiento y estos delincuentes que se entrenaron allí se integraron a las diferentes cuadrillas para incrementar esa acción. E igual, una cantidad de cursos de especialización en primeros auxilios, comunicaciones, hasta inglés. Hicieron cursos para que aprendieran a traducir manuales y traducir documentos que les servían. Y en eso jugaron un rol importante, no solo la holandesa Tania Niemeyer, sino otros 2 holandeses que había ahí, unos franceses que no son tan nombrados, y profesores que contrataban para que fueran a los campamentos a darle instrucción a los bandidos. El conflicto se internacionalizó, ya comenzaron a incidir de frente los gobernantes izquierdistas proterroristas y el narcotráfico, financiando campañas dentro y fuera del país. Y recordemos que para la época se creó la oficina de una emisora que se llamaba Café Estéreo, que estaba en los países nórdicos, y desde allá le hacían propaganda a las FARC y hasta recogían dinero por medio de ONGs, que para financiar la justa lucha del campesinado contra la opresión en Colombia. Y ya dijimos 30 ciudades en la mira, entre las cuales desde luego Cali, Popayán, Pasto, y al descender la cordillera, Florencia, Mocoa y Neiva, Pitalito,
Son 30 ciudades que tenían muy bien ubicadas a lo largo del país y ancho del país. Y claro, estas tres específicas eran las que querían aislar y que no han cesado en su propósito, simplemente que hicieron un compás de espera y ahora, como lo hemos visto con las intenciones del señor Mordisco y de los distintos carteles del narcotráfico que están empeñados en la paz total, están reubicando nuevamente en prioridad estos aspectos. Hubo un incremento sustancial del reclutamiento, fueron muchos los campesinos de toda esta región, gente muy buena, gente casi como medio ingenua, que obviamente al meterla a los grupos terroristas y lavar el cerebro, terminan convertidos en delincuentes, y más si son niños, jóvenes, 13, 14 años, que los estimulan a que demuestren lealtad con los bandidos y valor en combate. Se arriesgaron a muchas cosas y terminaron dañándole la mente a personas que, como dice la canción, en el alma del campesino entre el color partidizo, y aquí era el partidizo comunista. Esos serían a grandes rasgos los antecedentes más complejos de esto, que como vemos no son tan puntuales, sino que son parte de una política, de una estrategia integral de las FARC contra Colombia, desarrollada en específico en esta región. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá los detalles de la sangrienta emboscada y asesinato de 9 miembros de la Policía Nacional por terroristas de las FARC en área rural del municipio de La Cruz, Nariño, en julio de 2000? Pues el periódico El Tiempo publicó una crónica que se tituló 9 policías muertos en emboscada de las FARC y resaltó que mientras ese mismo día era incierta la suerte de 40 policías, que ya lo vimos aquí, en un asalto criminal de las FARC en el Bajo Putumayo, es decir, no muy lejos de ahí, no es sino cruzar la cordillera y descender hacia ella, bajar por la bota caucana y ya está en el Bajo Putumayo, atravesando el departamento, o desplazarse hacia el sur de la cordillera y descender en el límite mucho más escabroso por Sibundoy y cae rápido al Valle del Putumayo, al Valle de Guamuesi, sur de Putumayo. Ese mismo día ocurrió ese acto, y si revisamos los archivos históricos, pues fue en más partes del país. Fue una fecha específica para lanzar una oleada sincronizada en varias partes del país, como ya sabemos, para dificultar la reacción de las tropas a nivel nacional y poner en duda a las fuerzas militares cuál sería el objetivo principal. Eso se llama maniobra y el arte del engaño, ¿no? La guerra. El ataque fue una emboscada contra una caravana de agentes de la policía que se desplazaba. Iban varios oficiales, varios suboficiales y algunos agentes. Estaban en cumplimiento de una misión especial de seguridad, de análisis de la situación, la complejidad que se presentaba en ese momento con los problemas en todos los municipios, narcotráfico, violencia, terrorismo, reclutamiento de menores. La policía tenía que estar muy activa y además muy desprotegida, porque no tenía el suficiente apoyo ni logístico, ni de capacidad de combate, ni las fuerzas militares eran suficientes para garantizarles tampoco una, una acción colateral de seguridad. Entonces, resalta aquí el periódico El Tiempo que en los últimos 45 días, es decir, entre la mitad de julio y comienzo de junio de ese año, haciendo en retrospección el tiempo, 3 acciones criminales fuertes de las FARC contra ese municipio. O sea que se podría inducir y deducir que algo más grande estaban preparando, pero nunca se imaginaron que una emboscada tan atroz como esa. Entonces el periódico El Tiempo lo describe en términos muy generales. Dice que fueron llevados 5 de los agentes heridos, que los muertos fueron 2 tenientes, subtenientes, el subteniente Julián Martínez Erazo y el subteniente César Quiroz Ortiz, el sargento Jairo Criollo, los cabos Álvaro Guerrero y Andrés Erazo, y los agentes Pedro Torres, Elkin Delgado, Luis
Pierre Poussin y Francisco Jojoa. Por los apellidos de ellos se nota que son de la región casi todos, porque el apellido Guerrero es común en Nariño, Erazo igualmente, Delgado, Pierre Poussin y Jojoa, quienes tuvimos soldados de ejército o alternos, eran apellidos muy comunes de soldados de esa región. Entonces, no hay que hacer una investigación muy profunda para ver que es un ataque también contra la población nariñense, contra habitantes de una región que además son muy afectos a las fuerzas militares y de policía. También están las declaraciones del coronel Romo Viteri, por apellido también deducimos que es de la región, diciendo lo que sucedió. Las declaraciones del general Canal, que también era el comandante de la tercera brigada y es nariñense, eh, y lo que él dice de la reacción del batallón Boyacá y lo que pasó. Pero en síntesis es una acción criminal en la que se supone que murieron también varios bandidos porque el combate fue muy intenso, la policía les hizo frente y tan pronto llegó el ejército hubo más combates, pero desafortunadamente lo que se encontraron fue rastros de sangre y testimonios de los campesinos de la región que sí los habían visto cruzar con muertos, pero pues si no los encuentran no se puede probar. Y que paralelamente dice el tiempo que la cuadrilla 48 atacó la batería petrolera en Bajo Putumayo, a 12 kilómetros de la frontera con el Ecuador, y en ese momento era incierta la suerte de los 40 agentes que estaban custodiando esa petrolera. Triste, dantesco y realidad de algo que no se ha dimensionado y no se ha puesto en el lugar que es en la historia para decir quiénes son los bandidos de la FARC, que además ese día dejaron heridos a 12 agentes de policía. Y coronel, ¿cómo complementó la información el mismo diario bajo el título "Los mataron en el piso", publicada 2 días después del asesinato de los 9 miembros de la Policía Nacional por parte de los terroristas de las FARC en el área rural del municipio de La Cruz el 24 de julio del año 2000? Bueno, un campesino de nombre Alberto Ibarra lo dan con nombre propio para que los bandidos de las FARC no, y los comunistas y los cómplices del señor de Rux no diga que son inventos de la inteligencia militar o de la CIA, como siempre suelen decir. Contó que él vive cerca, el sitio donde ocurrió en la vereda Altozano, el municipio, y que primero escuchó las explosiones y luego por la curiosidad miró y vio que algunos de los agentes quedaron desarmados por las explosiones que causó la emboscada, las trampas que había sobre la vía. Entonces que ellos lo único que hicieron fue resguardarse a la orilla de la carretera en unos tubos de esos que se colocan a manera de pontones para que de un lado al otro cruce el agua y la carretera esté siempre transitable. Digamos que una especie de túnel, una especie de pontón artificial que se arma, eso es muy común en las carreteras veredales en Colombia. Y los bandidos de las FARC se pasearon varias veces, que cuando los detectaron los miembros de la Policía Nacional estaban desarmados, salieron con las manos arriba, diciéndoles que se entregaban, los hicieron tender en el piso y les aplicaron el tiro de gracia en la nuca sin darse cuenta que el campesino estaba observando todo lo que después describió. Y describe también la reacción del batallón Boyacá y vuelve a analizar que en el ataque a la petrolera fue simplemente un hostigamiento, que hubieron 2 terroristas, pero la información muy fragmentada. Sin embargo, lo que queda aquí escrito con nombre propio, con fechas, con horas, porque también la señora Zoila Rosa Suárez estaba allí cerca, iba a ordeñar las vacas y vio lo que estaba pasando y lo confesaron ante los medios de comunicación y las autoridades. Entonces, estos son crímenes que no se pueden ocultar y que hay testimonios muy fidedignos con nombres propios, horas y hechos. Coronel, ¿qué otra información agregó el portal electrónico
resistencia civil democrática a los dantescos hechos de la sangrienta emboscada y asesinato de 9 miembros de la Policía Nacional por parte de las FARC en área rural del municipio de La Cruz, Nariño, en julio del 2000? Pues aquí publicó las fotos de cómo quedaron los cadáveres, que son escabrosas, y los nombres de los asesinados, los nombres de los heridos, y 2 agentes que desaparecieron, se los llevaron los bandidos en ese momento dentro de la costumbre que tenían de secuestrados. Esto fue aterrador y afortunadamente este portal publica esa información para reconstruir la historia y que el país y el mundo vean la calidad de bandidos y de criminales que son las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los detalles de otra emboscada de las FARC contra miembros de la Policía Nacional en el mes de septiembre del año 2005 en el área rural del municipio de La Cruz? Bueno, es que pasaron esos hechos, fueron muy dramáticos. El señor Pastrana salió del poder, no consiguió su premio Nobel. El país quedó muy golpeado con eso. El triunfo de Uribe Vélez le trajo como una esperanza al país de que a estos bandidos iban a combatir. Y se guardaba también la idea de que con esa nueva ofensiva se les aplacaría esta acción criminal, ya que la seguridad democrática estaba tomando fuerza en todo el país. Pero no, estos bandidos siguieron en las mismas y 5 años después, 5 años y 2 meses después de este crimen que acabamos de narrar tan atroz y con las fotos tan escabrosas que publicó el portal, hubo otra emboscada muy cerca de ese sitio, en otra vereda que se llama Tajumbina, que es donde están los baños termales que son turísticos. Entonces, la función que tenía la policía o la misión que le ha dado tanto el gobierno nacional como departamental era que esa región que es turística, que es de visita al municipio y que incrementa el dinero circulante para que mejore la economía de todos los campesinos, tuviera presencia permanente de las tropas, además que por ser ya una zona más baja, más cálida, ahí hay unos cultivos ilícitos, tanto en la parte alta de Amapola como en la parte baja de Coca, y había que combatirlos. Entonces estas unidades de la policía estaban dedicadas a esas acciones múltiples, ¿no? Multiplicar la seguridad, ayudar a la erradicación del cultivo, acercarse con las comunidades para evitar ese contacto, esa contaminación con las FARC, y en otra emboscada asesinaron a otros 9 policías, es decir que sin contar otras acciones criminales de plan pistola y de otras emboscadas pequeñas, en solo 2 emboscadas en 5 años asesinaron 18 miembros de la Policía Nacional. Y esto no lo menciona, pero ni por la sombra, el señor de Ruch. Y lo más grave es que no son las únicas, porque veremos más casos. Entonces, de analizar, de pensar cuál es la paz que firmaron. Y como decía Salud Hernández ayer, antier en los medios, es que con estos delincuentes no puede haber nada distinto a encarcelarlos toda la vida, porque lo que han hecho es aterrador y es inexplicable que el señor Santos se haya arrodillado de esa manera tan descarada para permitirles que ahora sean senadores, que sean representantes de la Cámara, que tengan escoltas, que sean de un partido político con 1000 garantías, y que cuando dijeron que se lanzaban como los comunes, le hayan desembolsado de los recursos de los colombianos una multimillonaria suma para que financiaran su campaña electoral, y que sigan pelechando de tantos beneficios mientras el país se ha desangrado y ha sufrido. Y, por ejemplo, las familias de estos policías, a duras penas con una pensión mínima que les entrega el Estado, y estos delincuentes con todas las garantías, eso no tiene ni explicación ni perdón de Dios. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál fue la conducta de las FARC contra los agentes de la policía asignados al convulso municipio de La Cruz, Nariño, durante las conversaciones de paz con el cuestionado gobierno de Juan Manuel Santos? Pues estaba el señor Santos ya en el año 2015, en la recta final de su arrodillamiento,
con los mudos que había enviado a La Habana a que le dijeran a las FARC que todo sí para que le dieran premio de paz. Y la zona pues siempre tendrá, o la Policía Nacional tendrá mucha actividad tanto operacional como administrativa, y el propio comandante del distrito de policía, un teniente coronel de nombre Alfredo Ruiz Clavijo, iba con su conductor y con un escolta entre Ipiales y la zona del Río Mayo a visitar las unidades, a pasar revista. Iba en una actividad completamente administrativa. Pues fue emboscado también en la vía y fue asesinado el coronel y asesinado el patrullero, y el conductor herido era un civil, servicio de la Policía Nacional, y esa emboscada ocurrió en los límites de Puerres y Córdoba, pero también con la intención de afectar toda la región. Entonces, como vemos, toda esta zona de Nariño, siempre afectada, siempre atacada por los criminales de las FARC de una manera sistemática y metodológica, con acciones violentas, y no pasa absolutamente nada en los informes. Y el cabo Joaquín Gómez, que fue el que ordenó todos esos crímenes, completamente impune y además protegido por el Estado para que nadie le va a hacer nada, paseando en primera clase vuelos nacionales e internacionales, con sede muy protegida en los límites con Venezuela, donde tiene contacto permanente con los delegados de Maduro y coadyuvando a que las FARC sigan haciendo daños, pero aquí no pasa nada. Esa es la historia, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC en sucesos tan atroces como el reclutamiento de menores por parte de las FARC y del ELN, y en este caso específico por la sangrienta emboscada y asesinato de 9 miembros de la Policía Nacional por parte de los terroristas de las FARC en el área del municipio de La Cruz en julio del 2000? Coronel, al término formal de cada episodio de reconstrucción documentada de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza diariamente nuestra fundación, el coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca de la sangrienta emboscada y asesinato
de 9 miembros de la Policía Nacional por terroristas de las FARC en área rural del municipio de La Cruz, Nariño, en julio de 2000? Mi coronel, si miramos esta ayuda que tenemos sobre la pantalla, que es una sumatoria de hechos más o menos similar a otras que hemos relacionado en estos días, y le colocamos unos rótulos encima con rojo que resalte eso, rojo en alto relieve, veríamos que hay varios aspectos que son comunes. Lo primero, impunidad y olvido. Impunidad de la justicia colombiana por medio de la mal llamada justicia de paz, y olvido por parte del pueblo colombiano y de la academia y de los medios de comunicación y de quienes deben mantener viva esa memoria. En segundo, vemos que hay un desconocimiento de parte del Estado de lo que es la importancia estratégica de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Putumayo, correlacionada con otra intención, con un objetivo estratégico claro, que es anillar 30 ciudades del país y separarlas del sistema de control administrativo y político para establecer una especie de repúblicas independientes como federadas, para luego confederarlas y dominar el país completamente desde la óptica marxista-leninista. La importancia del narcotráfico y la propaganda, y en última medida el narcotráfico como forma de financiar la estratagema de engaño y siempre aparentar que están dispuestos a dialogar, pero nunca a responder ante la justicia. Entonces, de esa manera lo resumiría y le damos el paso a mi coronel González para que nos haga sus reflexiones. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. El municipio de La Cruz de Mayo, en el departamento de Nariño, ha tenido una larga tradición de ser un pueblo alegre. Felicidad demostrada en sus conocidas fiestas de negros y blancos, que atraen a una gran cantidad de turistas cada comienzos de año, y celebraciones en las que se involucra toda la población, además de sus recursos de aguas termales. Pero ese aire festivo ha sido perturbado por la presencia de los terroristas comunistas de las FARC, que en repetidas ocasiones ha atacado a sus habitantes para causar miedo con extorsión y amenaza con fines económicos y para crear dominio sobre los pobladores. Para ello ha herido y dado muerte a un número considerable de policías, quienes en forma patriótica han entregado sus vidas en defensa de sus habitantes, aprovechando lógicamente las debilidades propias de la democracia, que es una forma de gobierno que se caracteriza por ofrecer las máximas libertades a los ciudadanos, pero que algunos aprovechan en forma indiscriminada y delictiva. Al contrario de los opresores sistemas comunistas que someten a las personas por la fuerza y las amenazan restringiendo las posibilidades de libertad para el progreso y el desarrollo, y que reducen al pueblo a un humillante esclavismo mental y físico que les impide la productividad, resultando siempre en la escasez de bienes y servicios, como hemos visto en muchas naciones. Razón por la cual los actos heroicos de nuestros policías no pueden pasar desapercibidos en los anales de la historia nacional, menos en el mencionado informe de la verdad que pretende esconder, ignorando a nuestros héroes, a pesar de que el gobierno nacional contrató una comisión a altos costos pensando que sus integrantes estaban investidos de la mejor imparcialidad y neutralidad ideológica, pero en la realidad resultaron ser simpatizantes del violento comunismo. Como se ha desconocido el sacrificio de tantos valientes policías y soldados, servidores de la patria, que merecen el más alto reconocimiento y la mejor gratitud de la nación, la Fundación Liderazgo y Transformación describe los hechos con toda la fidelidad en sus programas diarios de la verdad histórica, basado en los documentos escritos y los testimonios verbales y visuales, como el que acabamos de ver, que fueron registrados en el mismo momento y lugar de los acontecimientos, en los cuales se evidencia la crueldad y la barbarie de los culpables. Los bandoleros genocidas que asesinan a su propio pueblo por el simple placer de generar crueldad y rencor social.
sentimientos surgidos de sus frustraciones por su incapacidad de superar su brutalidad congénita o por su debilidad para deshacerse de la ignorancia natural con que nacemos todos los seres humanos, y que por tal razón todos estamos destinados a oportunidades diferentes en la vida según nuestro respectivo empeño por mejorarnos. Por lo cual, cuando no logran el nivel de superación deseado, creen que es motivo justificado seguir usando el atropello, el crimen y el asesinato para desahogar un odio indiscriminado sin razón contra los demás y sus semejantes. Estos son los argumentos con los que se justifica el sacrificio de policías y soldados para que siempre siga imperando el bien sobre el mal. Y por ello nuestra gratitud, porque con nada más jamás tendremos con qué pagarle su valor y heroísmo. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel. Sí, un homenaje muy merecido a nuestros soldados y policías que han perdido la vida en defensa de Colombia y que han sido olvidados, como usted mismo lo anota y lo vimos en el video. Adelante, mi coronel. Hoy en día, en el chat, en Facebook, tenemos la compañía de Bernardo Fuentes, desde Río Negro, Antioquia, a quien envía un saludo especial a toda la mesa de trabajo. Lo mismo que la participación de mi general Vázquez, excomandante del Ejército de Venezuela. Mi comentario para hoy es el siguiente. Repetición por falta de castigo. Hoy en día, a pesar de existir un acuerdo pegado, adicionado a nuestra Carta Fundamental, la Constitución Política de Colombia, la criminalidad y el terrorismo sigue siendo aplicado y por los mismos actores comunistas de siempre, por más de 60 años. Sin embargo, para estas endemoniadas criaturas, es el gobierno quien les ha incumplido o quien ha incumplido su parte del acuerdo. Solo por encima nos debemos preguntar, fuera de los pagos del gobierno, las curules regaladas, la protección internacional amañada, informes sesgados a su gusto y conveniencia. ¿Qué pasó con las armas? ¿Tuvieron la honradez suficiente de entregarlas todas? Al igual que las rutas del narcotráfico. Todo esto a la vista de todos, nacional e internacionalmente, apareciendo con dedos acusadores e inocentes, porque eso sí, niegan la autoría evidente de todas estas acciones terroristas, al punto tal que pretenden, evidentemente, culpabilizar al gobierno por no proteger a la población. Esta facilidad y consentimiento dados es pieza fundamental para justificar lo que se sigue sucediendo. Más terrorismo, más torpedeo de la economía del país, más fallas de cumplimiento de lo pactado, y eso que está por escrito. Pero definitivamente, mientras se cuente con tribunales amañados, prácticamente sin sentimientos y por ende sin castigo o solo con perdón que no le abona nada a la paz de nuestra querida patria. Así las cosas, seguiremos viendo demostraciones de poder de los narcoterroristas como alias Iván Mordisco, sembrando una combinación de miedo y odio en los campos y el humilde campesinado tan azotado en Colombia por estos mismos delincuentes comunistas. Nos seguiremos encontrando con campos minados, voladuras de oleoductos, asesinatos viles, secuestro, extorsión, reclutamiento forzado de menores, desplazamientos forzados, dejando campos abandonados, etcétera, etcétera. Porque definitivamente el crimen debe tener siempre su castigo, pero no con pañitos de agua tibia, no con curules regaladas, no,
el castigo necesario, porque se sigue contando con el terror y el gran apoyo que le da a el narcotráfico, gasolina de toda la criminalidad. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Sí, lo que vimos en la videoconferencia, la impunidad y el olvido son las que han hecho que estos bandidos hagan lo que hacen. Mi coronel Saldaña, buen día, si tiene algún comentario. Sí, buenos días, mi coronel Villamarín. Gracias. Buenos días, mi coronel Iván González, mi coronel Alarcón, al arquitecto Eduardo Patiño y a quienes nos acompañan en este momento. Tengo algo de interferencia, vamos a ver si se alcanza a escuchar a mi intervención. Ayer, 30 de mayo de 2023, en la presentación del 340 episodios de Fundel sobre la verdad de la violencia en Colombia, la que ha sido mal contada, aquí mismo me permití expresar dos sentencias doctrinarias sobre la paz. Una de Kant, quien expresa que la paz no es un estado natural. Uno de Percy Shelley, sobre las consecuencias psicológicas de la violencia encontrada con el pacifismo. En otra reflexión sobre estos episodios, creo que en el episodio 337 recordábamos el aforismo de Hauptschöffer, geopolítico alemán, quien hablaba de la inevitable guerra si se quiere vencer al enemigo. Ahora acerco a esta reflexión una cita de Clausewitz, quien manifiesta que a la guerra no se puede renunciar si se quiere alcanzar la paz. Pero resulta que en Colombia se utiliza cualquier artilugio para invertir estos postulados, como que la violencia trae más violencia, como queriendo decir que a los narcoterroristas el Estado no debe combatirlos, o como si el Estado fuera uno de ellos, o fuera uno de los causantes del terrorismo, o que combatirlos en la paz. Es decir, con estos argumentos se renuncia al deber del gobernante de combatir a quienes atacan a la población civil y desangran la economía nacional y sus conexas y aviesas consecuencias. De esta manera, es decir, con diálogos y falsos procesos de paz, Colombia no se ha ganado la paz, ni la ganará. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Me quedo de todo lo que usted dijo, que es muy importante para que nos quede en la memoria fotográfica. En Colombia no se ha ganado la paz, ni se ganará mientras se siga manejando con esa ambivalencia. Pues bien, a todos muchísimas gracias. Un feliz día y los invitamos mañana a continuar con este programa. Esta noche no tendremos la videoconferencia normal por una situación administrativa que tenemos, pero mañana retomamos desde la mañana y la noche y continuaremos con nuestro análisis. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Gracias, feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Bendiciones.